Amigos, muy buenas tardes. Estaban escuchando la cortina, ¿no es cierto?, de Comercio Exterior Siglo XXI. Hoy, 3 de julio del 2018, y queremos iniciar, ¿no es cierto?, con, diríamos luego, lógicamente se tocan las efemérides del día, pero hoy es el Día del Locutor. Nosotros no tenemos locutores, pero le mandamos un gran saludo solidario, ¿no es cierto?, a todos los locutores de la radiofonía y también de la televisión argentina. Queremos avisar, además, muchos lo habrán recibido, acabo de enviar a Telam un pequeño video, como pedían ellos, ¿no es cierto?, como pedía la comisión interna, de solidaridad con los tantos y tantos amigos de tantos años. Hay algunos de más de 20 años, 25 años trabajando en Telam, con lo cual todo este asunto de el engorde que hubo en el último tiempo tiene que relativizarse, porque si esto fuera así, que no lo justificaríamos tampoco, ¿no es cierto?, pero aquí está habiendo una situación que ya vivimos en el INTI y que la tocamos tantas veces desde estos micrófonos, ¿no es cierto?, este proceso de achicamiento, yo diría grosero, que está habiendo en algunas de las instancias del Estado, donde se habla de números, ¿no es cierto?, pero en realidad hay que hablar de vidas. Hay familias que pasan angustiantemente, luego de muchos años, a la situación de desocupados, cuando además, como lo hemos dicho aquí, desde el ingreso al stand-by del Fondo Monetario Internacional, lo que se viene, y ya empieza a verse, es que empieza a haber destrucción también de puestos de trabajo y de fuentes de trabajo en el sector privado, ¿no es cierto?, obviamente producto de una recesión que nadie niega, ni siquiera el propio gobierno. Lo ha dicho SICA esta semana y lo han repetido varios de los funcionarios de gobierno. Así que mi mayor solidaridad con ellos, con los trabajadores, en este caso de Telam, como antes hicimos con el INTI, el ANMAT, el INTA, etcétera, y el pedido de que se reconsidere, ¿no es cierto?, de que se revea esta medida y que se retrotraiga para empezar a discutir entre todos la posibilidad de tener una agencia, ¿no es cierto?, como merece nuestra patria y la Argentina del siglo XXI. Empezamos con lo que los que nos siguen a través de las redes sociales están alertados. El día de hoy tiene como 2 o 3 temas, pero básicamente 2, con 2 invitaciones de muy alto nivel. La primera, inevitable, tiene que ver con algo que directamente involucra a Argentina, y yo creo que lo fui diciendo desde el sábado, domingo, cuando empecé a hablar de esto a través de las redes. Es el abrumador triunfo, ¿no es cierto?, de AMLO, López Obrador, electo de México, que ustedes saben recién asume en diciembre, por lo tanto hay un interregno bastante largo como para que haga necesario, ¿no es cierto?, no solo un análisis de por qué ganó, etcétera, el proceso mexicano que conocemos fuertemente, sino además, sobre todo, qué va a ocurrir si nosotros tenemos que hacer claramente el análisis de, primero, la importancia que tiene para Argentina esto, porque hay muchos que me decían, pero ¿por qué le estás dando tanta bolilla el fin de semana? Muchachos, México en estos momentos es el país de América Latina que mayor comercio exterior tiene. Ustedes saben que la suma del comercio exterior mexicano, es decir, la suma de importaciones y exportaciones de México, es mayor que la sumatoria de todos los comercios exteriores del resto de los países de América Latina. Es decir, si sumamos las Impo y Expo de Brasil, más las Impo y Expo de Argentina, más las Impo y Expo de Chile, de Uruguay, de Colombia, de Costa Rica, etcétera, es menos, no llegamos al comercio exterior que hoy tiene México. El segundo elemento es que para nosotros este momento es muy particular en el vínculo con México. Tenemos muy escaso intercambio comercial y obviamente la crisis internacional, pero fundamentalmente la crisis que Estados Unidos tiene hoy con sus principales socios, México y Canadá en este caso, pero también lo tiene con la Unión Europea, con China, etcétera, genera una posibilidad
y por esto yo brindé el domingo, ¿no es cierto?, y hago votos, y lo vamos a charlar después con el invitado de hoy, para que aumentemos nuestro intercambio. Nosotros, ustedes piensen, Argentina, Brasil y México son los 3 países donde están situadas las terminales automotrices de las empresas más grandes del mundo. ¿Cómo no vamos a poder complementarnos en la conformación de que nuestras autopartes, que ya están integrando los modelos que salen terminados de Brasil, de las terminales brasileras, no puedan también ser utilizados por las terminales mexicanas? ¿Cómo no vamos a poder acrecentar, ¿no es cierto?, nuestro intercambio comercial si México debiera tomar represalia frente a Estados Unidos por la situación que le está generando Estados Unidos en términos comerciales, y entonces lo que le compraba Estados Unidos se lo podemos ofrecer nosotros? ¿Cómo no pensar que con México no podemos llegar a tener situaciones complementarias hasta en términos de capitales? Muchas empresas que podían instalarse, ¿no es cierto?, en Estados Unidos y que ahora están con estas dificultades, pueden pensar también en Argentina. Lógicamente hay mucho para hacer, hay un largo camino, tenemos simpatías históricas con México, y ojalá este tiempo, que lógicamente marca una divisoria ideológica entre presidentes, había mucho más afinidad de Peña Nieto con Macri, ¿no es cierto?, pero ustedes saben que lo que define las relaciones internacionales no son las simpatías, sino los intereses, y algunos de esos intereses son intereses permanentes. Y México es un país que a nosotros, por varios motivos de distinta época de la historia, siempre hemos tenido una gran solidaridad política. Ustedes piensen, posiblemente de los países del mundo, junto con España y algún otro país, pero de Latinoamérica, sin discusión, donde mayor cantidad de compatriotas se exiliaron en la última dictadura, fue en México, tengámoslo en claro. La cantidad de amigos que tengo yo que tuvieron que interrumpir sus estudios aquí en las universidades argentinas y luego se graduaron en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, lo tenemos muy presente a esto. La producción literaria, bibliográfica, impresa que tiene México siempre ha sido muy complementaria con la nuestra, ¿no es cierto? Hay una librería que se abrió aquí, abierta por un exiliado argentino, ¿no es cierto?, Gandhi, que vino con la representación del fondo de una editorial, ¿no es cierto?, muy conocida en temas económicos y sociales. Todo lo que es el intercambio de producción científica y de complementación que hemos tenido entre la UNAM y muchas de las universidades argentinas, fundamentalmente la Universidad de Buenos Aires, nos hace pensar que se podría, si actuamos con inteligencia, abrir una instancia, diríamos, de importancia. Para esto vamos a tener a alguien que ustedes ya conocen, ha estado en nuestros micrófonos más de una vez, Bruno Ferrari Wolfenson, que es el titular, creo yo a esta altura a nivel mundial, ¿no?, pero hasta hace muy poco era para toda América Latina, de CrossFins, que es una organización de finanzas e inversiones de Europa y fundamentalmente de Italia, ¿no es cierto?, en Latinoamérica, que está trabajando muy bien, siempre ha trabajado muy bien, pero que él lleva muchos años viviendo en México y nos va a poder dar una explicación in situ. Uno a priori diría, bueno, algunos elementos que vamos a tocar con él tienen que ver con la envergadura, con la importancia, con el vínculo con Trump. Si yo tengo que mirar los primeros pasos dados de la charla entre Trump y López Obrador, el presidente electo, ha sido muy buena, muy larga, pero claro, tiene que pensar López Obrador que el 33% del PBI de México
son las exportaciones precisamente a los Estados Unidos, es decir, su principal socio comercial, está claro. Por lo tanto, ¿qué va a pasar ahí con el NAFTA? ¿Qué va a pasar con el muro? ¿Por qué lo eligen a López Obrador? Porque se entiende que de los candidatos disponibles en esta oferta electoral era el que mejores condiciones por su personalidad y su experiencia reunía para este tiempo histórico. Ustedes sabrán que logró la adhesión abrumadoramente mayoritaria de la juventud, ¿no es cierto? De hecho, ha sacado 30 puntos a su seguidor en la posiblemente victoria de la democracia mexicana más importante de todos los tiempos. Usaron un lema que me hizo acordar a mí aquello que generó Alfonsín, ¿no es cierto? El famoso RA, que fue tan fuerte en el 83 en el retorno a la democracia, en el triunfo de don Raúl, el querido Raúl. A López Obrador, ¿no es cierto? Ustedes saben que lo utilizan con las siglas de AMLO por sus letras, ¿no es cierto? Las iniciales de su nombre y de su apellido. Y AMLO fue asociado con un acróstico que simplificaba y sintetizaba un poco las aspiraciones precisamente de la juventud. AMLO fue colocado como abramos más los ojos. ¿Y a qué se refería? Al eje de la campaña. El eje de la campaña fue contra la corrupción y contra el narcotráfico, contra la droga. Ustedes saben que ahí se votó hasta con muertes ese día, o sea, mueren habitualmente por causas de la violencia y causas de la droga, ¿no es cierto?, que está instituida en muchos de los estados mexicanos. Y de las acusaciones de corrupción ni hablemos. López Obrador precisamente se diferencia de estas dos cosas y planteó el eje de su lucha contra esto. ¿Por qué lo puede hacer? Y lo puede hacer por el ejemplo. Él fue alcalde del Distrito Federal, del DF, donde además de hacer una administración, yo diría que hasta este momento no ha sido superado, no ha tenido una acusación de corrupción, y obviamente se lo identifica a López Obrador como enfrentado con los carteles de la droga. Así que estos son dos ejes. Para la segunda hora, además de nuestras columnas habituales, digamos, vinculadas a las efemérides, vinculadas a sus marcas, etcétera, queremos poner el acento en la principal preocupación hoy, después de haber entrado al fondo, después de estar bajo el paraguas del stand-by, que es la defensa del empleo. Lo que decíamos hoy, ¿no es cierto?, en relación a lo de Telam, que también genera que no solo en el sector público, sino en el sector privado haya destrucción de puestos de trabajo, obliga a cuidar mucho el empleo. ¿Y dónde está el gran empleo? El 80% del empleo en la Argentina está en las micro y en las pymes. El gobierno, que sabe esto, ha tomado algunas medidas. Yo digo, ojalá alcancen, ¿no? Pero claro, allí mismo se ve la primera, diríamos, condicionante que un acuerdo como el del stand-by genera en relación al Fondo Monetario. El reclamo de las pymes es que con tasas del 50 o de casi el 60, como se vivieron ayer para este tema de reconquistar las LEVAC y evitar que se vaya ese dinero al dólar, ¿no es cierto?, se hace imposible cualquier actividad productiva. Yo decía, hay una sola actividad que supera esa rentabilidad, que es el narcotráfico, pero actividades productivas, genuinas, no hay ninguna. De hecho, uno hace la figura de que a esta altura abrir fuentes de trabajo o cerrar las que uno tiene en funcionamiento para abrir financieras casi hasta sería una determinación inteligente. ¿Cómo se hace con tasas de arriba del 50, 60% para sostener cualquier actividad productiva? ¿A cuánto se descuentan los cheques en el interior, por ejemplo, hoy? Bueno, dentro de las pymes y de las micro hay un especialista en microfinanzas que también alguna vez lo tuvimos aquí visitándonos en estudios y que yo creo que está en Argentina posiblemente ubicado en el top de esta temática, que es el amigo Juan Padilla. Ha trabajado en cientos de lugares vinculados a las microfinanzas,
integra organizaciones de primerísimo nivel que trabajan en esto, está relacionado con todo este mundo, yo diría desde hace décadas. De hecho, cuando yo estuve director de microemprendimientos en el gobierno de la ciudad, lo tuve a él como mano derecha, pero además no solo como mano derecha, sino que yo diría como ideólogo y como interpretador de las mejores formas de acceder, de que las microfinanzas le lleguen a los microemprendedores. Siempre decíamos, el camino era ir generando mecanismos de creciente blanqueo e institucionalización, decíamos, pasar de las micro a las pyme, y de las pyme a la pequeña, y de la pequeña a la mediana empresa, en un sendero virtuoso de crecimiento, de desarrollo, de generación de empleo y de institucional. Eso hablaba de blanqueo, y para esto el Estado es clave, no solo en la elaboración de políticas, sino también en el rol que juega la banca pública al respecto. En aquel momento lo hicimos a través del Banco Ciudad. Creo que algún programa de esto se sigue haciendo en el gobierno de la ciudad. Nosotros con Padilla en aquel momento generamos un aumento de los créditos. Estaba Cristina López también allí trabajando, con quien se trabajó muy fuertemente, Leandro Alonso, Ariel Rudinstein, un equipo de primera, que yo me fui, cuando terminó mi gestión, de hecho de allí pasé a la Secretaría PYME del Gobierno de la Nación, ¿no es cierto? Porque claro, pudimos desarrollar bajo la égida, ¿no es cierto?, y de otro especialista, prócer, diríamos, de una temática más amplia, ¿no es cierto?, que don Rafael Kuanov, que aprovechamos aquí, le mandamos a todos ellos desde acá un saludo afectuoso y reconocido. Ellos eran los que sabían, a mí me tocó gerenciar este tema, ¿no es cierto? Me parece importante entonces que hoy pongamos el acento alrededor de qué se está haciendo en este tema. Yo sé que la designación de Dante Sica ha generado mucha expectativa, tal vez más en las pymes que en las micro, pero igualmente la temática está sobre la mesa y nos interesa que podamos darle una vuelta con Padilla para ver no solo el estado del arte de esta temática, es decir, dónde estamos parados, sino ver qué impacto puede haber sobre ellas en esta situación de recesión en la que ya hemos iniciado. Todos los números de lo que hemos visto en estas últimas horas y estos últimos días están indicando que ya estamos en estado de recesión. Como siempre decimos, hemos pasado de un crecimiento, ¿no es cierto?, que se venía amesetando, que cuando se produce la corrida, ese crecimiento se transforma rápidamente en estanflación, o sea, está alta inflación con estancamiento, pero que ni bien se define que vamos al Fondo Monetario, que volvemos al fondo, y dentro de las herramientas del fondo y las alternativas que el fondo nos planteaba, elegimos la más dura, que es el stand-by, y de los stand-by que Argentina ha tenido en su historia, este es el más duro, por más que se lo pretenda maquillar como que este es otro fondo, como que fíjense la sensibilidad social que hace que haya un mecanismo para que en caso de que la afectación a los sectores sociales sea la que lógicamente se sabe que va a ocurrir, se pueda ampliar el porcentaje, ¿no es cierto?, de dedicación presupuestaria para auxilio de los sectores más perjudicados. En función de todo eso es muy clave saber cómo en situación de fondo y bajo la tutela, entre comillas, y el control y la pérdida de autonomía que implica para la toma de decisiones nacionales estar con el control y el tutelaje del fondo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se piensa que se va a hacer? ¿Cómo mira Padilla lo que se va a hacer o lo que se está haciendo de cara a pensar cuál es el futuro, ¿no es cierto?, de las micro, si las micro podrán pensar en transformarse en pymes,
y si las pymes seguirán un camino de desarrollo ascendente hacia convertirse en empresas importantes. Esta es entonces la expectativa que tenemos para nuestra segunda hora, ¿no es cierto?, cuando el amigo Padilla lo tengamos en comunicación. Esperamos que ambas comunicaciones, tanto la de México como la de Padilla, puedan realizarse, porque el día de hoy no es fácil como en las posibilidades de tener contactos en larga distancia de tanta envergadura. Así que esperamos que ambos temas que están yo diría en los primeros puntos de la agenda del día de hoy puedan ser cubiertos, ¿no es cierto?, con la sapiencia de quienes hemos elegido, ¿no es cierto?, para que nos ayuden a comprender más y a conocer más qué es lo que está pasando en ambas temáticas. Ojalá sea así y que para el martes que viene podamos seguir encontrando los interlocutores y los actores para que nos vayan contando aquellas cosas que vayan encabezando, ¿no es cierto?, la agenda de las preocupaciones nacionales. Hasta el próximo martes en lo que tiene que ver con el editorial.